El acantilado de Agatha Christie. Claire Halliwell recorrió el corto camino desde la puerta de su casa hasta la verja. De su brazo colgaba una cesta y la cesta contenía una botella de caldo, gelatina casera y unos racimos de uva. En la aldea de Damer's End no había muchos pobres, pero los pocos que había recibían asidua atención y Claire era una de las voluntarias más diligentes de la parroquia. Claire Halliwell contaba 32 años. Tenía un porte erguido, un color saludable y unos bonitos ojos castaños. No era hermosa, pero ofrecía un aspecto lozano, agradable y muy inglés. Todos la apreciaban y decían que era buena persona. Desde la muerte de su madre, hacía 2 años, vivía sola en la casa con su perro Rover. Criaba pollos y le gustaban los animales y la vida al aire libre. Mientras descorría el pestillo de la verja, pasó un coche biplaza y la conductora, una muchacha con un sombrero rojo, la saludó con la mano. Claire devolvió el saludo, pero apretó los labios por un momento. Notó esa punzada en el corazón que siempre sentía al ver a Vivian Lee, la esposa de Gerald. La villa Mandenham Grange, que se hallaba a poco más de una milla de la aldea, pertenecía a la familia Lee desde hacía muchas generaciones. Sir Gerald Lee, el actual propietario de la villa, aparentaba mayor edad de la que tenía y, según muchos, se mostraba altivo en el trato con los demás. En realidad, su actitud pomposa ocultaba una considerable timidez. Él y Claire habían jugado juntos de niños. Más tarde fueron amigos y muchos, incluida, debe decirse, la propia Claire, confiaban en que de esa relación surgiese un lazo más serio y estrecho. No había prisa, desde luego, pero algún día, así se lo planteaba Claire en sus adentros, algún día. Y de pronto, hacía apenas un año, la aldea recibió con asombro la noticia de que Sir Gerald se casaba con una tal señorita Harper, una desconocida. La nueva Lady Lee no se granjeó la simpatía de sus convecinos. Los asuntos de la parroquia le traían sin cuidado. La casa la aburría y el campo y los deportes al aire libre le causaban aversión. Los resabidos del lugar movían la cabeza en un gesto de pesimismo y se preguntaban cómo acabaría aquel matrimonio. No costaba adivinar por qué se había encaprichado de ella Sir Gerald. Vivian era una belleza menuda, delicada, grácil, de cabello rojo dorado que se rizaba encantadoramente en torno a sus preciosas orejas y grandes ojos de color violáceo capaces de lanzar insinuantes miradas de soslayo con absoluta naturalidad. En todos los sentidos ella y Claire eran, pues, polos opuestos. Gerald Lee, con su masculina simplicidad, mostraba un vivo interés en que su esposa y Claire llegasen a ser excelentes amigas. Invitaba a Claire a cenar en la villa con frecuencia y Vivian fingía una afectuosa familiaridad siempre que se veían. De ahí su alegre saludo de esa mañana. Claire fue a cumplir su caritativa misión. El párroco se encontraba también de visita en la casa de la anciana en cuestión y al salir caminaron juntos un trecho. Antes de seguir cada uno por su lado, se detuvieron un momento a hablar de asuntos parroquiales. «Jones ha vuelto a las andadas», anunció el párroco. Y esta vez, al ver que abandonaba la bebida por iniciativa propia, yo tenía la firme esperanza de que lo consiguiese. «Vergonzoso», afirmó Claire categóricamente. «Eso nos parece a nosotros», dijo el señor Wilmot, «pero debemos recordar que es difícil ponerse en su lugar y comprender su tentación. Para nosotros el deseo de emborracharse resulta inexplicable. Sin embargo, a todos nos asaltan tentaciones de una u otra clase y eso debe servirnos para entender mejor las suyas». «Supongo que así es», repuso Claire con escasa convicción. El párroco la observó. «Algunos tienen la fortuna de verse tentados escasas veces», dijo con delicadeza, «pero incluso a esos les llega el momento. Manténme alerta y reza para no caer en la tentación, no lo olvides». A continuación se despidió y se alejó con paso enérgico. Claire siguió andando absorta en sus pensamientos y al cabo de unos minutos casi tropezó con Sir Gerald Lee. «Hola, Claire. Confiaba en encontrarte por aquí. Estás radiante. Y qué buen color». Ese color acababa de aparecer en sus mejillas.
Como te decía, esperaba encontrarte, continuó Lee. Vivian ha de marcharse a Bournemouth este fin de semana. Su madre está enferma. ¿Podrías venir a cenar el martes en lugar de esta noche? Ah, sí. Lo mismo me da hoy que el martes. Todo arreglado, pues. Estupendo. Y ahora te dejo. Tengo un poco de prisa. Claire fue a casa y halló a su única y fiel criada aguardándole ante la puerta. Menos mal que ha llegado, señorita. No sabe que el lío se ha organizado. Han traído a Robert a casa. Esta mañana se ha marchado él solo y lo ha atropellado un coche. Claire corrió junto al perro. Adoraba a los animales y sentía especial cariño por Robert. Le examinó las patas una por una y luego le palpó el resto del cuerpo. Robert gimió un par de veces y le lamió la mano. «Sí, tiene alguna herida grave. Es interna», dictaminó por fin. «No parece que haya huesos rotos». «¿Lo llevaremos al veterinario, señorita?» Claire negó con la cabeza. No confiaba demasiado en el veterinario de la aldea. «Esperaremos hasta mañana. No da la impresión de que le duela mucho y las encías tienen buen color, así que la hemorragia interna, si la hay, no puede ser muy abundante. Mañana, si no me gusta su aspecto, lo llevaré a Skippington en el coche para que Reeves le eche un vistazo. Es el mejor veterinario de los alrededores, con diferencia». Al día siguiente, Claire notó a Robert más débil y llevó a cabo su plan como había previsto. Skippington estaba a unas 40 millas, un largo camino, pero Reeves, el veterinario de esa aldea, gozaba de gran reputación en muchas millas a la redonda. Diagnosticó ciertas lesiones internas, pero confiaba en una total recuperación y Claire se marchó de la consulta contenta de dejar a Robert en sus manos. En Skippington había solo un hotel aceptable, el County Arms. Lo frecuentaban principalmente viajantes de comercio, pues no había buena casa en las inmediaciones de Skippington, ni pasaba cerca ninguna carretera importante. No servían el almuerzo hasta la 1 y como faltaban aún unos minutos, Claire se entretuvo hojeando las entradas del libro de registro. De pronto ahogó una exclamación. Conocía aquella letra con sus bucles, volutas y florituras. Siempre la había considerado inconfundible. Habría jurado que era la suya, pero no podía ser. Vivian Lee estaba en Bournemouth. El propio nombre inscrito en el registro demostraba que era imposible. Señor Cyril Brown y señora Londres. Pero contra su voluntad la mirada se le iba una y otra vez hacia aquella adornada caligrafía. Finalmente, movida por un impulso que era incapaz de definir, preguntó a la conserje: «¿La señora de Cyril Brown? Me gustaría saber si es la misma que yo conozco. ¿Es una mujer menuda, pelirroja? Muy guapa. Llegó en un biplaza rojo, un Peugeot, creo». Así que era ella. Habría sido ya demasiada coincidencia, como en un sueño. Claire siguió oyendo la voz de la conserje. «Se alojaron aquí durante un fin de semana hace poco más de un mes y les gustó tanto el sitio que han vuelto. Recién casados, imagino». «Gracias», se oyó contestar Claire. «No creo que sea mi amiga». Su voz sonaba distinta, como si fuese de otra persona. Ya sentada a la mesa, mientras comía roast beef frío en silencio, su mente era un laberinto de emociones y pensamientos contradictorios. Sin embargo, no albergaba la menor duda. Su primera impresión de Vivian había resultado acertada. Vivian era de esas. Sintió una vaga curiosidad por saber quién era el hombre. Alguien que Vivian conocía de sus tiempos de soltera, quizá. Probablemente. Pero eso no importaba. Nada importaba salvo Gerald. ¿Qué haría Claire respecto a Gerald? Tenía derecho a enterarse, todo el derecho del mundo. Estaba claro que su obligación era contárselo. Había descubierto el secreto de Vivian por casualidad, pero debía poner al corriente a Gerald de inmediato. Ella era amiga de Gerald, no de Vivian. No obstante, algo la incomodaba. No tenía la conciencia tranquila. En apariencia su razonamiento era intachable, pero el deber y la predisposición corrían sospechosamente parejos. Admitió que Vivian le inspiraba antipatía. Por otra parte, si Gerald Lee se divorciaba de su esposa, y Claire no dudaba que esa sería exactamente su reacción, pues era un hombre cuya concepción del honor rayaba en el fanatismo, tendría vía libre para acudir a ella. Visto así, le asaltaron los escrúpulos, minando su determinación.
Su propósito le resultaba injustificado y repugnante. El elemento personal pesaba demasiado. No podía estar segura de sus propios motivos. En esencia, Claire era una mujer desinteresada e íntegra. Hizo el sincero esfuerzo de comprender cuál era su obligación. Deseaba, como en todos sus actos, obrar correctamente. Pero en ese caso, ¿qué era lo correcto y qué lo impropio? Por azar había llegado a su poder una información que afectaba de manera vital al hombre que amaba y a la mujer por la que sentía aversión y, para ser francos, también celos. Podía arruinar la vida de esa mujer, pero ¿estaba autorizada a hacerlo? Claire siempre se había mantenido al margen de las murmuraciones y chismorreos que son parte inevitable de la vida en una aldea. Le desagradaba la sensación de verse de pronto como uno de aquellos seres retorcidos que siempre había dicho detestar. De repente volvieron a su memoria las palabras pronunciadas por el párroco la mañana anterior, pero incluso a esos les llega el momento. ¿Le había llegado a ella el momento? ¿Era esa su tentación? ¿Se había presentado insidiosamente disfrazada de obligación? Ella era Claire Halliwell, una buena cristiana, y amaba a todos los hombres y mujeres. Si decidía contárselo a Gerald, debía cerciorarse antes de que ningún motivo personal la inducía a ello. De momento callaría. Pagó la cuenta y se marchó, invadida por una indescriptible paz de espíritu. En realidad, hacía tiempo que no se sentía tan feliz. Le complacía haber tenido la fortaleza de resistirse a la tentación de no actuar de manera mezquina o indigna. Por un segundo se preguntó si aquel súbito optimismo se debía a cierta sensación de poder, pero la idea le pareció absurda y la descartó de inmediato. El martes por la noche Claire se mantenía firme en su decisión. No sería ella quien desvelase el hecho. Debía guardar silencio. Su secreto amor por Gerald le impedía hablar. ¿Era acaso una actitud demasiado altruista? Tal vez, pero para ella no había alternativa. Llegó a la villa en su pequeño automóvil. Como la noche era lluviosa, el chofer de Sir Gerald esperaba ante la puerta principal para guardar el coche en el garaje, en cuanto ella se apease. Acababa de arrancar cuando Claire recordó que había dejado dentro unos libros que se había llevado prestados en una visita anterior y deseaba devolver. Llamó al chofer, pero no la oyó. El mayordomo corrió tras él. De modo que durante un par de minutos Claire se quedó sola en el vestíbulo junto a la puerta del salón, que el mayordomo había dejado entornada cuando se disponía a anunciar su llegada. No obstante, quienes se hallaban en el interior ignoraban su presencia, y de ahí que Vivian comentase con voz aguda y estridente, una voz que en nada se parecía a la de una dama, claramente audible desde el vestíbulo. «Solo falta Claire Halliwell. Ya la conocen probablemente, vive en la aldea. Es, se supone, una de las bellezas del lugar, pero en realidad no tiene ningún encanto. Intentó por todos los medios atrapar a Gerald, pero él no mordió el anzuelo». En contestación a un murmullo de protesta de su marido, añadió: «Es la verdad, cariño. Puede que tú no te dieses cuenta, pero hizo todo lo posible. La pobre Claire es buena persona, pero tampoco agraciada». Claire palideció, apretando los puños a los costados con una ira que nunca antes había sentido. En ese momento habría sido capaz de matar a Vivian Leigh. Solo gracias a un supremo esfuerzo físico logró recobrar la serenidad. Gracias a eso y a la idea medio formada de que tenía en sus manos el poder de castigar a Vivian por sus crueles palabras. El mayordomo regresó con los libros, abrió la puerta y la anunció. Un instante después, Claire saludaba a los presentes con su habitual amabilidad. Vivian, ataviada con un exquisito vestido de color vino oscuro que realzaba su blanca fragilidad, se mostró con ella más efusiva que de costumbre, casi empalagosa. Se quejó de que la veían poco por allí. Ella, Vivian, iba a aprender a jugar al golf y quería que Claire la acompañase al campo. Gerald estuvo muy atento y cordial, pese a que no recelaba que Claire hubiese oído el comentario de su esposa. Tenía la vaga necesidad de compensarla. Profesaba a Claire un gran afecto y lamentaba que su esposa dijese cosas como aquella. A él y a Claire los unía una buena amistad,
nada más que eso, y si albergaba la menor sospecha de que hubiese en la afirmación de Vivian algo de verdad, la apartó de su mente. En la sobremesa salió a colación el tema de los perros y Claire contó el accidente de Robert. Intencionadamente esperó a que se produjese una pausa en la conversación para decir: así que el sábado lo llevé a Skippington. Oyó el súbito tintineo de la taza de café de Vivian contra el plato, pero prefirió no dirigir la vista hacia ella, todavía. ¿Para ver a ese hombre, Reeves? Sí, Robert, se pondrá bien, creo. Luego almorcé en el County Arms, un sitio bastante agradable. Eligió ese momento para volverse hacia Vivian. ¿Te has alojado alguna vez allí? Si le quedaba aún alguna duda, se disipó en el acto. Vivian se apresuró a contestar con voz vacilante. ¿Yo? Ah, no, no, no. El miedo se reflejó en sus ojos, dilatándolos y oscureciéndolos. Los ojos de Claire, en cambio, nada delataban. Su mirada era serena, escrutadora. Nadie habría imaginado el intenso placer que ocultaba. En ese instante Claire casi perdonó a Vivian las palabras que le había oído pronunciar poco antes. Al saborear aquel poder en toda su plenitud, casi le dio vueltas la cabeza. Tenía a Vivian Lee en un puño. Al día siguiente Claire recibió una nota de la otra mujer. ¿Le apetecería tomar el té con ella tranquilamente esa tarde? Claire rehusó la invitación. Vivian decidió entonces visitarla. Se presentó en 2 ocasiones, a horas en que era muy probable encontrarla en casa. La primera vez Claire había salido realmente. La segunda se escabulló por la puerta trasera al ver aproximarse a Vivian por el camino. Aún no tiene la certeza de si lo sé o no, se dijo Claire. Quiere averiguarlo sin comprometerse, pero no le daré esa satisfacción hasta que esté preparada. Claire no sabía exactamente a qué esperaba. Había optado por guardar silencio, era lo más decente y honroso. Se sentía aún más virtuosa cuando recordaba la gran provocación de que había sido objeto. Tras escuchar el modo en que Vivian hablaba de ella a sus espaldas, una mujer de carácter más débil, pensaba, habría renunciado a sus buenos propósitos. El domingo asistió 2 veces a misa. Primero a la Eucaristía del alba, de la que salió fortalecida y espiritualmente reconfortada. Ningún sentimiento personal influiría en sus decisiones, nada superficial o mezquino. Acudió de nuevo a la iglesia para el oficio de la semana. En el sermón, el señor Wilmot habló de la conocida plegaria del fariseo. Contó a grandes rasgos la vida de aquel hombre, un buen hombre, fervoroso, creyente, y describió después cómo se adueñó de él gradualmente la lacra del orgullo espiritual hasta deformar y ensuciar su alma. Claire no prestó mucha atención. Vivian se hallaba en el banco enorme y macizo de la familia Lee, y Claire intuyó que pretendía abordarla en cuanto acabase la misa. Y así ocurrió. Vivian se acercó a Claire y la acompañó hasta su casa. Una vez allí le pidió que la dejase entrar. Claire accedió naturalmente. Se acomodaron en la pequeña sala de estar, adornada con flores y anticuadas tapicerías de chintz. Vivian empezó a hablar con frases inconexas y entrecortadas. El fin de semana pasado estuve en Bournemouth, ¿sabías? Comentó al cabo de un rato. Eso me dijo Gerald, contestó Claire. Se miraron. Ese día Vivian parecía casi una mujer corriente. Su rostro ofrecía un aspecto anguloso y amarillento que lo privaba de buena parte de su encanto. ¿Cuándo estuviste en Skippington?, prosiguió Vivian. «¿Cuando estuve en Skippington?», repitió Claire cordialmente. «Mencionaste un hotelito que hay en el pueblo. El County Arms. Sí, no lo conocías, dijiste. He estado allí una vez». «Ah». Claire no tenía más que esperar tranquilamente. Vivian era incapaz de soportar cualquier clase de tensión. De hecho, empezaba ya a perder el control. De pronto se inclinó y prorrumpió en un vehemente parloteo. «No te caigo bien. Nunca te he caído bien. Me odias desde el principio. Y ahora estás divirtiéndote a mi costa, jugando conmigo al gato y al ratón. Eres cruel, muy cruel. Por eso te temo, porque en el fondo eres cruel». «Esto es el colmo, Vivian», exclamó Claire con tono cortante. «Te has enterado, ¿verdad?» «Sí, ya veo que te has enterado. Lo sabías ya la otra noche cuando hablaste de Skippington».
De alguna manera lo has averiguado. Bien, pues quiero saber qué piensas hacer al respecto. ¿Qué piensas hacer? Claire permaneció en silencio y Vivian se levantó de un salto. ¿Qué piensas hacer? Tengo que saberlo. No irás a negar que estás enterada de todo. No pretendo negar nada, contestó Claire con frialdad. ¿Me viste allí aquel día? No, vi tu letra en el registro. Señor Cyril Brown y señora. Una llamarada cubrió el rostro de Vivian. Después he hecho algunas averiguaciones, continuó Claire con calma. Me consta que no pasaste el fin de semana en Bournemouth. Tu madre no te pidió que fueses, y unas 6 semanas atrás ocurrió exactamente lo mismo. Vivian se desplomó en el sofá y rompió a llorar a lágrima viva. Ella era el llanto de una niña asustada. ¿Qué piensas hacer? Preguntó entre sollozos. ¿Vas a decírselo a Gerald? Aún no lo sé, respondió Claire. Se sentía serena, omnipotente. Vivian se incorporó, apartándose los rojos rizos de la frente. ¿Quieres que te lo cuente todo? Nada pierdo con escuchar, supongo. Vivian desembuchó la historia completa, sin la menor reticencia. Cyril Brown era en realidad Cyril Haviland, un joven ingeniero con quien había estado prometida en otro tiempo. Cayó enfermo y perdió el trabajo, tras lo cual, sin el menor reparo, dejó plantada a Vivian para casarse con una rica viuda mucho mayor que él. Poco después, Vivian contrajo matrimonio con Gerald Lee. Volvió a encontrarse con Cyril por casualidad. A ese primer encuentro siguieron frecuentes citas. Cyril, respaldado por la fortuna de su esposa, prosperaba en su profesión y empezaba a ser conocido. Era una historia sórdida, una historia de citas clandestinas y continuas mentiras y maquinaciones. Le quiero tanto, gimoteaba Vivian sin cesar, y Claire sentía náuseas cada vez que oía esas palabras. Por fin el balbuceo terminó y Vivian masculló un avergonzado. ¿Y bien? ¿Qué pienso hacer? Dijo Claire. No puedo responderte. Necesito tiempo para reflexionar. ¿No me delatarás a Gerald? Quizás sea mi deber. No, no. La voz de Vivian se convirtió en un histérico chillido. Se divorciará de mí. No se atendrá a razones. Preguntará en el hotel y Cyril también se verá involucrado. Entonces su esposa se divorciará de él. Eso arruinaría su carrera, su salud, su vida entera. Se quedaría otra vez en la miseria. Nunca me lo perdonaría, nunca. Disculpa, dijo Claire, pero ese Cyril no me merece muy buena opinión. Vivian no le escuchaba. Te lo aseguro, me odiará, no podría soportarlo. No se lo cuentes a Gerald. Haré lo que me pidas, pero no se lo cuentes a Gerald. Necesito tiempo para tomar una decisión, repuso Claire con severidad. No puedo prometerte nada sin antes pensarlo. Entre tanto, tú y Cyril no debéis volver a veros. No, no nos veremos más, te lo juro. Cuando sepa qué es lo más correcto, te lo comunicaré. Claire se puso en pie. Vivian salió de la casa bochornada con andar furtivo, echando un vistazo atrás por encima del hombro. Claire arrugó la nariz asqueada. Un asunto repugnante. ¿Cumpliría Vivian su promesa de no ver más a Cyril? Probablemente no. Era débil, resabiada sin remedio. Aquella tarde Claire salió a dar un largo paseo. Había un camino que discurría por las colinas ribereñas. Serpenteaba cuesta arriba y a su izquierda las verdes laderas descendían en ligera pendiente hacia el acantilado. Los lugareños lo conocían como La Vera. Aunque era seguro si uno se mantenía en el camino, apartarse de él podía resultar peligroso, pues aquel suave declive, pese a su inofensiva apariencia, era muy traicionero. Claire había perdido allí un perro en una ocasión. El animal, correteando por la hierba uniforme, cobró velocidad y al llegar al borde del acantilado fue incapaz de detenerse y se despeñó, estrellándose contra las afiladas rocas de la orilla. Era una tarde clara y hermosa. De abajo llegaba el ruido de las olas, un relajante murmullo. Claire se sentó entre la corta hierba y contempló el mar azul. Debía afrontar aquella situación sin rodeos. ¿Qué se proponía hacer? Pensó en Vivian con cierta aversión. ¿Cómo se había desmoronado? ¿Qué vilmente se había rendido? Claire sintió un creciente desprecio por ella. No tenía redaños, era una cobarde.
No obstante, pese a la antipatía que Vivian le inspiraba, Claire resolvió ser indulgente con ella por el momento. Cuando volvió a casa le escribió una nota anunciándole que, si bien no podía prometerle nada a largo plazo, había decidido guardar silencio por el presente. La vida continuó poco más o menos como siempre en Daimler's End. La gente notó muy desmejorada a Lady Lee. Claire Halliwell, en cambio, nunca había tenido mejor aspecto. Le brillaban más los ojos, llevaba la cabeza más alta y se advertía mayor aplomo en su actitud. Ella y Lady Lee se reunían con frecuencia y se observó que en tales ocasiones la mujer de menor edad escuchaba con aduladora atención hasta la última palabra de la otra. A veces la señorita Halliwell dejaba escapar comentarios un tanto ambiguos, no del todo pertinentes a la conversación. Decía de pronto, por ejemplo, que últimamente había cambiado de opinión respecto a muchas cosas, que resultaba curioso cómo un detalle insignificante podía inducirla a modificar por completo sus puntos de vista, y que a menudo una tendía a dejarse influir demasiado por la compasión, lo cual era un error. Cuando hacía observaciones de esa clase, solía mirar a Lady Lee de un modo peculiar, y ésta de repente palidecía y parecía casi aterrorizada. Pero a medida que avanzó el año, esas sutilezas se tornaron menos manifiestas. Claire continuó con los mismos comentarios, pero aparentemente a Lady Lee no la afectaban ya tanto. Empezaba a recobrar el buen aspecto y el ánimo. Volvió su alegría de antes. Una mañana, cuando paseaba al perro, Claire se cruzó con Gerald en la calle. El spaniel de este confraternizó con Robert mientras su dueño charlaba con Claire. ¿Conoces ya la noticia?, preguntó Gerald ilusionado. Supongo que Vivian te lo ha dicho. ¿Qué noticia? Vivian no me ha mencionado nada fuera de lo normal. Nos vamos al extranjero, por un año o quizás más. Vivian está harta de esto. Nunca le ha gustado demasiado, ya sabes, suspiró. Por un momento pareció abandonarlo su anterior optimismo. Gerald Lee estaba muy orgulloso de su casa. El caso es que le he prometido un cambio. He alquilado una villa en Algiers, un sitio precioso, según dicen. Dejó escapar una tímida risa, como una segunda luna de miel, ¿no? Por un instante Claire fue incapaz de hablar. Era como si algo se hubiese atascado en su garganta y le impidiese respirar. Vio las paredes blancas de la villa, los naranjos, olió la brisa suave y perfumada del sur, una segunda luna de miel. Escapaban. Sus amenazas no surtían ya el menor efecto en Vivian. Se iba, despreocupada, ufana, feliz. Claire oyó su propia voz, algo más ronca mientras expresaba los pertinentes parabienes. Estupendo, qué envidia. Por suerte, Robert y el spaniel decidieron desavenirse en ese preciso momento y en la subsiguiente refriega fue imposible continuar con la conversación. Esa tarde Claire se sentó a escribir una nota dirigida a Vivian. Le pidió que se reuniese con ella al día siguiente en La Vera, ya que tenía algo importante que comunicarle. El día siguiente amaneció claro y despejado. Claire subía exultante por el empinado camino. Hacía un día magnífico. Se congratulaba de haber decidido decir lo que debía decir al aire libre, bajo el cielo azul, en lugar de encerrada entre las cuatro paredes de su pequeña sala de estar. Lo sentía por Vivian, lo sentía mucho, pero no quedaba otro remedio. Vio un punto amarillo a lo lejos, más arriba, como una flor al lado del camino. Conforme se acercaba, el punto se tornó más nítido hasta dibujarse claramente la figura de Vivian sentada en la hierba, con un vestido amarillo de punto y las manos cruzadas en torno a las rodillas. «Buenos días», saludó Claire. «¿No hace un día precioso?» «Ah, sí», dijo Vivian. «No me había dado cuenta. ¿Qué querías decirme?» Claire se dejó caer en la hierba junto a ella. «Déjame recobrar el aliento», se excusó Claire. «Hasta aquí hay una buena caminata y cuesta arriba». «Maldita seas», exclamó Vivian con voz aguda. «¿Por qué no hablas de una vez en lugar de torturarme, demonio con cara de ángel?» Claire quedó estupefacta y Vivian se retractó de inmediata. «Lo he dicho sin querer, lo siento, Claire, de verdad lo siento, es solo que tengo los nervios destrozados y tú ahí sentada hablándome del tiempo. En fin, he perdido los estribos». «Tendrás un ataque de nervios si no vas con cuidado», dijo Claire con frialdad.
Vivian dejó escapar una breve risotada. ¿Volverme loca, yo? No, no soy de esas. Nunca seré una chiflada. Y ahora dime, ¿por qué me has hecho venir aquí? Claire permaneció callada por un momento. Cuando por fin habló, en lugar de mirar a Vivian, mantuvo la vista fija en el mar. Me ha parecido justo advertirte que ya no puedo guardar silencio por más tiempo respecto a lo que ocurrió el año pasado. ¿Significa eso que vas a contárselo todo a Gerald? A menos que se lo digas tú misma, respondió Claire. Eso sería lo mejor. Vivian soltó una estridente carcajada. De sobra sabes que no tengo valor para eso. Claire no la contradijo. Ya antes había comprobado la cobardía de Vivian. Sería lo mejor, repitió. Vivian respondió de nuevo con aquella risa breve y desagradable. Te obliga a hacerlo tu recta conciencia, supongo, dijo con desdén. Seguramente a ti eso te parece muy extraño, repuso Claire con serenidad, pero es así, créeme. Pálida y tensa, Vivian la miró a la cara. Dios mío, exclamó. Además, lo dices convencida. ¿Realmente piensas que esa es la razón? Es la razón. No, no lo es. Si lo fuese, habrías hablado ya hace tiempo. ¿Por qué no lo has hecho? No, no contestes. Yo te lo diré. Te proporcionaba más placer amenazarme, por eso no has hablado. Preferías tenerme sobre ascuas y ver cómo me crispaba y estremecía. Hacías comentarios diabólicos, solo para atormentarme y mantenerme siempre con el alma en vilo. Y al principio te daban resultado, pero luego me acostumbré. Empezaste a sentirte a salvo, corrigió Claire. Te diste cuenta, ¿verdad? Aún así guardaste el secreto, disfrutando de tu sensación de poder. Pero ahora nos marchamos, escapamos de ti, quizá incluso seamos felices, y eso no lo tolerarías por nada del mundo. Así que ahora tu conciencia va y se despierta, justo cuando te conviene. Se interrumpió respirando agitadamente. No puedo impedir que digas semejantes disparates, replicó Claire, todavía con calma, pero te aseguro que nada de eso es verdad. De pronto Vivian se volvió hacia ella y la cogió de la mano. Por amor de Dios, Claire, me he enmendado, he hecho lo que me pediste, no he vuelto a ver a Cyril, te lo juro. Eso no tiene nada que ver. ¿Es que no tienes corazón, Claire? ¿No conoces la compasión? Te lo suplicaré de rodillas si hace falta. Cuéntaselo tú misma a Gerald. Si se lo dices, quizá te perdone. Vivian rió con sorna. Tú conoces bien a Gerald y sabes que no me perdonará, montará en cólera, querrá vengarse, me hará sufrir a Cyril, y eso es lo que yo no resisto. Escúchame, Claire. Ahora le van bien las cosas. Ha inventado algo, una máquina. Yo no entiendo de eso, pero puede ser un éxito extraordinario. En estos momentos se está desarrollando la idea. Su esposa pone el dinero, claro está, pero es una mujer desconfiada, celosa. Si se entera y se enterará en cuanto Gerald comience los trámites del divorcio, se desentenderá de Cyril, de su trabajo, de todo. Cyril estará acabado. Cyril no me preocupa, dijo Claire. Me preocupa Gerald. ¿Por qué no piensas un poco en él también? ¿Gerald? Gerald no me importa ni esto. Chasqueó los dedos. Nunca me ha importado. Ya que estamos, ¿por qué no hablar con franqueza? Pero quiero a Cyril. Soy una completa sinvergüenza, lo reconozco. Posiblemente también Cyril lo es, pero mis sentimientos hacia él son sinceros. Moriría por él, ¿lo oyes? Moriría por él. Eso es fácil decirlo, repuso Claire con desprecio. ¿Crees que no hablo en serio? Te lo aviso, si sigues con este asqueroso asunto, me mataré. Antes eso que ver a Cyril en la miseria. Claire no se dejó impresionar. ¿No me crees?, preguntó Vivian con la respiración entrecortada. El suicidio requiere mucho valor. Vivian se echó bruscamente hacia atrás, como si hubiese recibido un golpe. En eso te doy la razón. Es verdad, no tengo agallas. Si hubiese una manera fácil. Delante de ti hay una manera fácil, dijo Claire. Solo tienes que bajar derecha por esa pendiente verde. Todo terminaría en un par de minutos. ¿Recuerda lo que le ocurrió a aquel niño el año pasado? Sí, respondió Vivian pensativa. Eso sería fácil, muy fácil, si una quisiese realmente. Claire se echó a reír. Vivian se volvió hacia ella. Hablemos seriamente de esto una vez más. ¿No te das cuenta, Claire, de que, habiendo guardado silencio tanto tiempo, ahora no tienes derecho a empezar de nuevo con eso? No veré a Cyril nunca más. Seré una buena esposa para Gerald, lo juro.
O si no, me marcharé y Gerald no volverá a verme por aquí. Lo que tú prefieras, Claire. Claire se puso en pie y dijo: te aconsejo que se lo cuentes tú misma a tu marido, de lo contrario lo haré yo. Entiendo, susurró Vivian. Bien, no voy a consentir que Cyril sufra. Se levantó, permaneció inmóvil por un momento, como si reflexionase, y luego trotó hacia el camino, pero en lugar de parar al llegar a él, lo cruzó y siguió pendiente abajo. Volvió una vez la cabeza y se despidió de Claire con un gesto jovial. Después continuó corriendo, alegre, despreocupada, como un niño, hasta perderse de vista. Claire se quedó paralizada. De pronto oyó exclamaciones, gritos, un clamor de voces, por fin silencio. Agarrotada, descendió hasta el camino. A unos 100 metros de allí se había detenido un grupo de gente que subía. Miraban y señalaban hacia el borde del acantilado. Claire corrió hasta ellos. Sí, señorita, se ha despeñado alguien. 2 hombres han bajado. A ver. Claire aguardó. Transcurrió una hora, una eternidad, o solo unos minutos. Un hombre trepaba con esfuerzo por el escarpado terreno. Era el párroco en mangas de camisa. Se había quitado la chaqueta para cubrir el cuerpo que yacía abajo. Espantoso, dijo, muy pálido. Gracias a Dios, ha debido morir en el acto. Vio a Claire y se acercó a ella. Habrá sido una conmoción terrible para ti. Estabais paseando juntas, ¿no? Claire se oyó contestar mecánicamente. Sí. ¿Acababan de separarse? No. El comportamiento de Lady Lee había sido normal. Una persona del grupo comentó que la había visto reír y despedirse con la mano. Un sitio muy peligroso. Debería haber una barandilla al borde del camino. La voz del párroco sonó de nuevo. ¿Un accidente? Sí. Sin duda ha sido un accidente. Y de repente Claire prorrumpió en carcajadas roncas y estridentes que retumbaron en el acantilado. Eso es mentira, dijo por fin. La he matado yo. Notó una palmada en el hombro, oyó unas palabras de consuelo. Vamos, vamos, tranquila. Enseguida te sobrepondrás. Pero Claire no se sobrepuso enseguida. Ya nunca se sobrepuso. Persistió en su delirante idea, sin duda delirante, puesto que al menos 8 personas habían presenciado la escena de que ella había matado a Vivian Lee. Estuvo muy deprimida hasta que la enfermera Lauriston se ocupó de ella. La enfermera Lauriston obtenía excelentes resultados con los enfermos mentales. Les sigo la corriente a esos pobres infelices, explicaba con satisfacción. De modo que se presentó a Claire como celadora de la cárcel de Pentonville. Le habían conmutado la pena de muerte por trabajos forzados, anunció. Una de las habitaciones se acondicionó como celda. Y ahora, creo, la tendremos contenta y a gusto, dijo la enfermera Lauriston al médico. Tráigale cuchillos sin filo si quiere, doctor, pero dudo que haya riesgo de suicidio. No es de esa clase de pacientes. Demasiado egocéntrica. Es curioso que a menudo sean esos los que se vuelven locos con mayor facilidad. Fin.